Representan el 21% del territorio argentino. El 40% de todas las plantas y animales viven y se reproducen en ellos, pero aún no hay un marco legal que los proteja. Estoy hablando de los humedales. Quédate que te cuento todo. Hola, esto es Manos a la Tierra y sin más preámbulos, comencemos. Los humedales son super ecosistemas biológicos que almacenan hasta 50 veces más carbono que las selvas tropicales y albergan todo tipo de vida silvestre. Es un lugar donde la tierra está cubierta de agua, ya sea estacional o permanente. Funcionan como un ecosistema propio y distintivo. Los humedales se distinguen de otros tipos de tierra o cuerpos de agua principalmente por la vegetación adaptada al suelo húmedo. El 40% de todas las plantas y animales viven y se reproducen en humedales. Además, son nuestro soporte vital, proporcionando agua, alimento, protección y sustento de más de 1.000 millones de personas. Una gran variedad de especies viven en humedales como aves, patos, gansos, muchos tipos de peces y mamíferos como nutrias, castores e incluso tigres. Los humedales juegan un papel vital en la lucha contra el cambio climático, ya que pueden actuar como un escudo contra los fenómenos meteorológicos más extremos. Al absorber las fuertes lluvias y mejorar los flujos de agua, ayudan a prevenir inundaciones. También ofrecen protección contra las sequías al almacenar y liberar agua lentamente. Estos lugares son zonas terrestres saturadas o inundadas de agua, ya sea de forma permanente o estacional. Los humedales adoptan diferentes formas, como ríos, marismas, turberas, manglares, estanques, pantanos, billabongs, lagunas, lagos y llanuras aluviales. La mayoría de las grandes áreas de humedales suelen ser una combinación de diferentes tipos de sistemas de agua dulce. Las turberas son un tipo de humedal presente en casi todos los países del mundo. Almacenan enormes cantidades de carbono, el doble de todos los estanques del mundo. Al conservar, proteger y restaurar las turberas a nivel mundial, podemos reducir las emisiones de carbono y revitalizar un ecosistema esencial que brinda numerosos servicios a las personas, al planeta y al clima, incluyendo su papel vital como sumidero natural de carbono. La falta de apreciación de este ecosistema único y la falta de conciencia sobre los beneficios de las turberas han provocado su grave sobreexplotación y daños debido al drenaje, la conversión agrícola, la quema y la minería para la obtención de combustible. Alrededor del 14% de las turberas del mundo han sido drenadas. Esto ha liberado a la atmósfera enormes cantidades de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, provenientes del carbono almacenado en los suelos de la turba. Al drenarse o quemarse con fines agrícolas, como suele ocurrir con la mayoría de los humedales, pasan de ser un sumidero de carbono a una fuente de carbono, liberando a la atmósfera siglos de carbono almacenado. Estas emisiones pueden y deben evitarse. Recientemente, la ONU Medio Ambiente ayudó a promover la cooperación entre los países con turberas tropicales, la República Democrática del Congo, Indonesia, el Congo y Perú. Para que el mundo mantenga el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados centígrados, es necesario prestar atención a las turberas tanto a nivel local como global. Es urgente tomar medidas de todas partes, especialmente en los trópicos, para que el carbono se concentre en las turberas donde se encuentra, húmedo y en el suelo. Los humedales son uno de los hábitats más amenazados del mundo. En los últimos 300 años se perdieron hasta el 87% de los humedales. La urbanización, la agricultura intensiva y el cambio climático son las principales amenazas para los humedales. La degradación de estos se traduce en menor viabilidad de vida regional. Los humedales sostienen las regiones de toda la Argentina. Es como retirarle las venas al cuerpo humano y pretender que sobreviva sin su aparato circulatorio. Simplemente, la degradación a través de la quema, la fragmentación, el relleno, el drenaje forzoso, el desvío de su curso, su consumo hasta el punto que se desecan y su contaminación nos quita la posibilidad de seguir viviendo. Según datos oficiales de Nación, el 95% de los fuegos que se generan en humedales son intencionales. La práctica de la utilización del fuego para limpiar una zona para la renovación de pasturas es en la primavera. Por eso, el mes con mayor cantidad de incendios es en agosto. A su vez, datos del SENASA dicen que solo en los últimos 5 años creció la cantidad de ganado en casi un 50%. Los incendios los suelen realizar principalmente los ganaderos, pero también los privados que limpian el terreno, o simples irresponsables que hacen una fogata. Estos incendios ocurren todos los años, y en un estado normal eran controlados por los canales de agua de los humedales. Los humedales secos son los más vulnerables a ser consumidos por el fuego, y los vientos del norte aumentan este riesgo. Todo esto hace que los incendios se vuelvan incontrolables.
Los desarrollos inmobiliarios, por otra parte, desagregan el ecosistema, lo rellenan y construyen terraplenes encima de los humedales, como es el caso del delta o de los ríos, lagos o arroyos. Además, lo fragmentan, quitándole el área de los proyectos, su regulación hidrológica y su integridad sistémica, despojándolos de su estructura y diversidad. En Corrientes, puntualmente en los esteros de Liberá, tenemos un caso específico en donde los incendios fueron devastadores. En el año 2022 se quemaron más de 1 millón de hectáreas de este ecosistema, que sufrió uno de los más grandes incendios de los que se tenga registro en esta zona. Y para el año 2023, 76.000 hectáreas más en Corrientes se habían incendiado, y con este territorio, gran parte de los esteros de Liberá. Argentina cuenta actualmente con 6 grandes regiones de humedales, y entre sus humedales más importantes se encuentran la península Valdés en Chubut, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, la Laguna de los Pozuelos en Jujuy, el Palmar de Yatay en Entre Ríos, en Corrientes, lagunas de esteros de Liberá mencionados anteriormente, la Reserva Ecológica Costanera Sur en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Bañado La Estrella en Formosa. Sabiendo más de la importancia de estos territorios, hablemos del contexto regulatorio de los humedales. El punto de partida es la Ley 23.919 que ratifica la Convención del Ramsar, convención relativa a los humedales de importancia internacional. La norma establece principios y herramientas que han supuesto un gran avance en el conocimiento y gestión de los humedales. El esquema de protección de estos ecosistemas en nuestro país incluye también las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental. Las mismas resultan pertinentes porque sus contenidos configuran un marco que enriquece y actualiza la aplicación de la Convención, como es el caso de la Ley General del Ambiente. Además, establecen mecanismos para estos ecosistemas, como la Ley de Control de Actividad de Quema. Sin embargo, frente al contexto de creciente preocupación por la degradación de los humedales, las organizaciones especializadas han señalado a este marco como insuficiente. Así, surge la discusión acerca de un instrumento normativo que pueda dar a las jurisdicciones pautas comunes para un abordaje en conjunto de los humedales. La reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 ratificó la incorporación de una serie de innovaciones normativas en materia ambiental para la Argentina. En particular, el artículo 41 que permite que la Nación dicte presupuestos mínimos de protección ambiental. Este artículo establece un piso para que las provincias constituyan su orden jurídico ambiental, mejorando o incrementando los estándares. Hubo 3 intentos de sanción de la Ley de Humedales, en el 2013, el 2015 y 2020, además de múltiples proyectos presentados. Estos fueron impulsados por todas las fuerzas políticas y desde 7 provincias distintas. En las 3 instancias de debate sobre la aprobación e implementación de la Ley de Presupuestos Mínimos pueden identificarse 2 posiciones contrapuestas en los debates: los ambientalistas, que quieren la aprobación de los proyectos, y aquellos con una posición productivista que intentan limitar el alcance o evitar la aprobación de la norma. Para entender los debates sobre la sanción de la ley, tengamos en cuenta los siguientes puntos que se discuten. Se tiene en cuenta la definición de humedal, y según la definición que se utilice, la cantidad de territorio argentino afectado por una ley de humedales varía entre 336 km² y 600.000 km², es decir, entre un 12 y un 21,5% de todo el territorio de la Argentina. También se tiene en cuenta el Inventario Nacional de Humedades y Ordenamiento Ambiental del Territorio. El mismo es una herramienta de información que distingue la ubicación de los humedales y sus principales características. Otro punto en la discusión es la semaforización por áreas de los humedales, que se refiere a la clasificación de estos ecosistemas según los usos y actividades permitidas, en función del valor de conservación que se les asigne. Es un tipo de herramienta de ordenamiento que implica establecer una categorización en base al valor ecosistémico de los humedales. Específicamente, la semaforización apunta a categorizar a los humedales en 3 clases: áreas de preservación en rojo, áreas de gestión de recursos en amarillo y áreas de usos múltiples en verde. El cuarto punto es la moratoria. Se refiere al periodo entre la sanción de la ley y su efectiva entrada en vigor. La moratoria tiene el objetivo de evitar el riesgo de anticipación por parte de los agentes productivos que busquen avanzar aceleradamente en nuevas iniciativas, aprovechando el periodo intermedio entre la sanción de la ley y su implementación. Por último, la discusión gira en torno a sanciones de carácter penal para quienes no cumplan las pautas de una futura ley de humedales. Por otra parte, si pensamos en una gestión integral de los humedales, se requieren cambios para compatibilizar la preservación de los servicios ecosistémicos de los humedales para la producción.
La situación es mucho más compleja en relación con los proyectos inmobiliarios, ya que una vez que se produce un cambio en el uso del suelo con fines urbanísticos, se modifica irreversiblemente la dinámica hídrica y los servicios ecosistémicos son casi imposibles de recuperar. La difusión de estas herramientas e instrumentos pueden ayudar en el camino de la construcción de la institucionalidad ambiental que es fundamental para continuar. Desde las organizaciones internacionales socias de la Convención sobre Humedales piden considerar un marco global de biodiversidad más ambicioso y adoptar medidas como las que se describen en el Plan de Recuperación de Emergencia, que propone 6 acciones prioritarias para frenar la pérdida de la biodiversidad de agua dulce. Estas acciones son fundamentales para crear un mundo en el que nuestros humedales y la biodiversidad prosperen. Para cerrar, quiero decir que es muy importante revertir el deterioro de los humedales naturales, ya que son fundamentales para cualquier esperanza de abordar la emergencia climática que enfrenta nuestro planeta. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video, déjame en comentarios tu opinión sobre este tema, no te olvides de suscribirte, activar la campanita y darle like para no perderte del próximo contenido. Yo soy Flor y esto fue un capítulo más de Manos a la Tierra.